Continuamos en el informativo digital Colmundo. A esta hora a nivel nacional saludamos a las ciudades que están conectadas con nosotros. Muy amablemente nos atiende el doctor Daniel Quintero, ex alcalde de Medellín y también pues conocido últimamente por hacer parte o ser precandidato dentro de esta baraja importante que hay en el pacto histórico. Doctor Quintero, bienvenido a Colmundo Radio. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirme. Muy contento de estar aquí en el programa para hablar de temas de importancia nacional. Bueno, bastante se ha dicho y lo hemos visto, doctor, pues como aunque hay llamados a la tranquilidad, pues cualquier material, cualquier post que se suba a X, cualquier comentario resulta sensible y siempre hay respuestas y hay incomodidades. En las últimas horas, pues hay un rechazo generalizado a ese señalamiento que usted hace, doctor, de indicar pues que la extrema derecha tiene una responsabilidad sobre el atentado y lo que conocemos hoy, el desenlace fatal con el fallecimiento del doctor Miguel Uribe Turbay. ¿Qué podemos complementar? ¿Cómo tocar estos temas sin de pronto herir un poco a otras personas, pero también sin dejar de tocar tal vez lo que usted considera hay una verdad detrás de esto? Hay gente que se indigna porque yo digo en voz alta lo que todo el mundo está diciendo en voz baja, y es que a Miguel Uribe lo mató su propia ala política, la narcoderecha golpista que buscaba que el país cayera en una crisis de inestabilidad. Al matar a Miguel Uribe, lo que iban a dar era un golpe de Estado al mismo tiempo. Hubo unas grabaciones reveladas, interceptaciones a Álvaro Leiva y a otros actores que demuestran que se estaba planeando un golpe de Estado y esto hacía parte de ese plan de golpe de Estado. No le salió porque Miguel Uribe es un berraco o era un berraco y no se murió de una. Luchó por su vida durante días y durante meses, pero lamentablemente pues termina perdiendo la vida. Pero si se hubiera muerto ese día, con lo que hizo además Vicky Dávila, que había estado unos meses antes en Estados Unidos pidiendo un embargo económico para Colombia, y con todo lo que se venía orquestando y planeando, las bombas que iban a poner al día siguiente en Cali, todo eso estaba articulado para que el país cayera en una ola de inestabilidad tan grande que cayera el presidente Petro. Y querían que cayera el presidente Petro porque hay unas roscas incómodas por los cambios sociales que vienen dándose en el país, por la reforma pensional que le da pensiones a los abuelos, por la reforma laboral que le va a dar y le está mejorando, le va a mejorar el salario a la gente, los dominicales, los festivos, y eso toca intereses muy poderosos. Y pues lo querían silenciar al presidente Petro, sacar del cargo, y pues querían entonces dar una inestabilidad tremenda al país con un asesinato, un magnicidio en plena época electoral. De acuerdo, lo entendemos. Esta, pues, por supuesto, es una versión que teje usted y que también pues, se ha escuchado desde otros importantes líderes. Hay una respuesta que da, no sé usted cuál sería su mensaje, Sebastián López, quien es pues concejal de Medellín, de alguna manera, doctor, lo señala usted, de que la intención simplemente es utilizar esta tragedia, como muchos lo dicen, de parte y parte, de orilla y orilla política, utilizar esto de alguna manera para posicionarse políticamente. ¿Qué podemos decirle a quienes señalan de esta manera y por supuesto al mismo Sebastián López sobre esta respuesta y esta indicación que hace sobre usted? No, esto fue un asesinato político. Él era un candidato presidencial, senador de la República, que fue asesinado en medio de un evento político y por tanto las motivaciones eran políticas. Ahora decir que no hay motivaciones políticas detrás del asesinato de Miguel Uribe, pues es una completa pendejada. El Centro Democrático ha sido cínico, tremendamente cínico en este proceso, y los odios y las rabias que le tenían a Miguel Uribe al interior de su movimiento también pudieron haber sido un desencadenante. Miguel Uribe, si bien no estaba primero en las encuestas generales, dentro de su partido estaba primero y había generado unos choques con algunos sectores de Antioquia, incluido ese señor Sebastián López. Entonces, pues hay que investigar ya de forma particular cuáles fueron los políticos de la misma ala de Miguel Uribe que terminaron haciendo parte de ese magnicidio. De acuerdo, doctor. Hay algo que en estos días también lo hacía
la representante Lina Garrido, si no recuerdo mal su nombre, pero por lo menos el apellido Garrido, que pues recientemente muchos la empezamos a conocer a través pues de esas declaraciones fuertes que dio en el Congreso contra el presidente, donde hubo pues muchos señalamientos, pero algunos indican pocos datos. A ella con respecto a cómo involucra y señala al presidente Gustavo Petro de ser responsable y culpable, incluso creo que presuntamente ella lo señala como una autor material sobre este caso de Miguel Uribe, pues muchos le han respondido de muestre las pruebas y vaya a la fiscalía. A quienes le indican a usted esto, doctor Quintero, ¿qué puede decir usted? Porque está muy bien, pues lo que tal vez usted empieza a hacer desde la denuncia, pero viene esa responsabilidad con la justicia, con la ley, de poder mostrar pruebas y que no se quede en eso, en simplemente un discurso, unas denuncias escritas en redes sociales o en video. ¿Qué decirle a ellos, a quienes tal vez lo lleguen a retar o en este momento, pues la pregunta que nosotros surge ahí, qué decirle a la Fiscalía de pruebas concretas con respecto a lo que usted señala? Pues yo ya presenté una denuncia formal a la Fiscalía General de la Nación, y no hoy ni ayer, lo hice hace más de un mes, donde anexé lo que el país ya conoce en relación a las interceptaciones que se hicieron de un golpe de Estado que se estaba tramando al mismo tiempo que le disparan a Miguel Uribe. No hay que olvidar que en la interceptación se menciona también a Miguel Uribe como una ficha clave dentro del ajedrez que estaban armando. Y esto no es primera vez que ocurre en el país. A Álvaro Gómez Hurtado lo matan cuando querían hacer un golpe de Estado a Ernesto Samper, y lo hacen para que parezca o que pareciera que había sido Ernesto Samper quien le había ordenado matar a Álvaro Gómez Hurtado, para lo mismo, para generar un golpe de Estado. Curiosamente, en ese tiempo también se mencionó que Álvaro Leiva participó en ese proceso de intento de golpe de Estado. Entonces las formas, los actores son los mismos, y es evidente, pues, es tremendamente evidente lo que venía pasando y lo que querían hacer en este caso el país. Así como a Samper no le pudieron hacer el golpe de Estado, pues tampoco se lo pudieron hacer en este caso al presidente Petro. Pero los actores son exactamente los mismos. Doctor Quintero, para cerrar este tema y poder hablar otro tema que es de interés en este momento, ¿es el momento para hablar de esto? ¿Es el momento de hacer señalamientos a quienes tal vez a usted le están, por supuesto, tal vez incómodos desde alguna orilla política, pero a los que tal vez desde la tranquilidad, del calmar un poco las aguas, dicen, este no es momento de hablar, hoy son las exequias, hoy la familia está viviendo una situación terrible, hoy se va a enterrar en el cementerio central, pues al senador? ¿Es el momento de tocar estos temas tan sensibles e irles tan de frente, doctor Quintero? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, es el momento, porque el dolor no quita conocimiento. Las verdades hay que decirlas de una, porque además hay un cinismo trágico, tanto en los medios como en los políticos de derecha, que no se han cansado de responsabilizar al presidente Petro por el tema, pero se escandalizan cuando uno dice la verdad y menciona con pruebas que este golpe venía desde la derecha. De acuerdo, doctor. Bueno, este tema, por supuesto, tendrá mucho más por tratarse. De momento, pues me gustaría que pudiéramos pasar, doctor Quintero, pues a esa denuncia que se le ha hablado por izar una bandera de Colombia en Santa Rosa. Cuéntenos un poco ese contexto, esta idea, esa intención de ir a hacer esto, a dónde nos lleva. Ubiquemos un poquito a los oyentes que tal vez están llegando en este momento o que recientemente estamos viendo por ahí el video. ¿Qué fue lo que pasó y cómo son estos señalamientos? ¿De dónde viene esta idea, doctor Quintero? Nuevamente muy polémico. Bueno, lo primero es que esto es un problema histórico. En 1934, unos colonos y empresarios privados peruanos trataron de tomarse Leticia, izaron la bandera en Leticia, se tomaron el Putumayo, mataron a miles de indígenas, un proceso que se llamó el de la Casa Arana, que ha sido una de las mayores violaciones de derechos humanos y que nos condujo a una guerra que terminó en un acuerdo. Ese acuerdo decía que de la mitad del río para acá era de Colombia y de la mitad del río para allá era de Perú. La isla de Santa Rosa
queda literalmente al frente de Leticia y está creciendo por la sedimentación del río Amazonas, y se calcula que en 3 años va a dejar a Leticia sin el Amazonas. Hay que recordar que Sí. Colombia tenía 3.000 kilómetros de Amazonas, y en ese proceso, en esa guerra, Colombia perdió casi todo el Amazonas y quedó solo con 100 kilómetros de Amazonas. Pero hay un plan orquestado por Perú que tiene por objeto quedarse con Leticia, y acabo de publicar otro video donde se muestra que esa es la intención del Perú, quedarse con Leticia, volver a intentar quedarse con Leticia, y que la jugada de meter colonos a la isla de Santa Rosa, literalmente al frente de Leticia, lo que busca es encerrar a Leticia y luego tomársela. Yo fui a poner la bandera nacional ahí porque el tratado es muy claro, de la mitad del río para acá es colombiano, y lamentablemente lo que nos encontramos es que la isla ha sido tomada por el ejército peruano. El gobierno en Lima ha preparado o ha emitido un decreto violando el tratado de 1932, en el que precisamente se acordaba que las islas que nacieran a este lado pues iban a ser colombianas, precisamente para evitar una nueva confrontación. Y además 2 colombianos han sido secuestrados el día de ayer en la isla de Santa Rosa. Entonces esto es un tema serio en el que lamentablemente nos volvemos a encontrar con los intentos de los países vecinos de ir mutilando a Colombia. Lo hicieron con Panamá, un país entero que lo vendieron por $10 millones. La élite colombiana, que ha sido tremendamente corrupta y vendida, y el mar de Nicaragua. Entonces, mientras otros gobiernos están despedazando a Colombia, yo no solo hablo de resetear la política, de arreglar el país, de acabar con la notaría, sino de defender cada centímetro de nuestro territorio y defenderlo incluso con la vida si es necesario. De acuerdo, exalcalde. En eso estoy totalmente de acuerdo, y conocemos ese tratado, el de Salomón Rondón creo que es, y estoy completamente de acuerdo, y con el de Río de Janeiro. Pero aquí mi duda y lo que tal vez muchos se preguntan es, de alguna manera estas acciones no empiezan a generar unas tensiones, y es a un precandidato y a un exalcalde a quien le corresponde tal vez estas labores que usted está haciendo, o vuelve nuevamente el tema, hasta donde Daniel Quintero está haciendo cosas que le corresponden o que tal vez tienen otras situaciones, esto por supuesto sin quitarle a usted su patriotismo y su derecho de defender algunas cosas, pero esto no nos genera unas tensiones innecesarias en la frontera y no nos lleva por otro camino que tal vez no es el apropiado, doctor. Con pensamientos como eso fue que perdimos 3.000 kilómetros del río Amazonas, porque algunos dijeron, no, pues hay que ser suavecitos, y ahí ya nos tienen solo con 100 kilómetros y nos van a terminar de quitar. Y he escuchado incluso algunos medios apátridas como Blue Radio, que ha llegado incluso a decir que esa isla es peruana, por tanto el Amazonas no es colombiano. Ese tema también me gustaría que usted hiciera referencia, porque pues si bien es cierto, en eso considero su opinión, pues muchos incluso con tal de estar en contra del actual gobierno, prefieren incluso renunciar y apoyar otros gobiernos, como pues es el gobierno peruano. ¿Qué podemos decirle a esas personas que tal vez en el área de creer que conseguir una ideología o un pensamiento hacen bien en creer que darle la espalda al presidente es lo mismo que darle la espalda a un derecho que tiene Colombia de forma internacional y fronterizo? Lo que pasa es que hay una alianza macabra entre la derecha golpista. Hay que recordar que el presidente elegido popularmente fue Pedro Castillo en Perú, y que el actual presidente del Perú es el resultado de un golpe de Estado que le hicieron al presidente de Perú, y la derecha golpista colombiana, que trató de darle un golpe de Estado a Petro, y que en el marco de esa alianza con otros países, para fortalecerse y mantener la idea de tumbar al presidente Petro, pues están incluso dispuestos a entregar el territorio colombiano, como entregaron Nicaragua y como entregaron el mar con Nicaragua y como entregaron a Panamá por $10 millones. De acuerdo, doctor, ya para cerrar, ¿qué decirle o qué opinión le merece a usted, por supuesto, que el exalcalde de Santa Rosa, Iván Noguera, pues esté considerando tanto las declaraciones del presidente Gustavo Petro, y a usted dice que de alguna manera pues nombrarlo como persona non grata en Perú? ¿Qué le decimos? Lo primero es que yo no reconozco
a ninguna autoridad peruana en Santa Rosa, un territorio colombiano, y por el contrario les exijo que devuelvan inmediatamente el territorio colombiano a las 2 personas que secuestraron y que estaban en ese territorio. Muy bien, doctor, pues agradecerle por estas palabras. Quedamos con un tema pendiente, invitarlo aquí a Colmundo Radio para hablar de cómo avanzan sus propuestas y, por supuesto, agradecerle su tiempo, su amabilidad. Algo que se quede fuera y con lo que usted tal vez quiera cerrar esta conversación para Colmundo Radio, doctor. Pronto nos vemos, hablamos y vienen muchas cosas para trabajar por nuestro país. Un feliz día. Muchas gracias. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego.